gracias a todos. Arrancamos esta segunda jornada del sexto congreso del Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios para la Integración. Les explico muy brevemente cómo vamos a organizar la jornada. Tenemos dos conferencias magistrales de una media hora de duración cada una, a cargo de dos personalidades relevantes pertenecientes a los organismos tanto de la Unión Europea como de Latinoamérica. A continuación de las dos ponencias intervendrán siete ponentes de 15 minutos cada una, y luego finalmente acabaremos la jornada con las presentaciones de las tres comunicaciones que se han presentado a este bloque económico. Por ello, sin más dilación, voy a presentarles al primer conferenciante que tenemos en esta jornada del bloque económico. Y como moderador, la verdad es que tengo una tarea complicada porque presentar a don José Manuel García Margallo es complicado. Resumir su larga trayectoria durante más de 40 años de dedicación al servicio público, a la política y a la integración tanto europea como latinoamericana, la verdad es que me resulta complicado, ¿no? A ese resumen, ¿no? Basta decir que el ministro Margallo pues, ya participó en las primeras Cortes Constituyentes de 1977 como diputado por la Unión de Centro Democrático, y de la Cámara del Congreso de los Diputados de España pasó al Parlamento Europeo, donde ha ejercido pues, prácticamente desde la primera legislatura, segunda legislatura, creo recordar, hasta la actualidad, siendo diputado del Parlamento Europeo por el grupo del Partido Popular Europeo. En medias, pues tuvo el honor de desempeñar la cartera de Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación con los gobiernos del presidente Rajoy, y el ministro Margallo pues es, como digo, uno de los grandes representantes que tenemos en la política española, tanto en la política europea como en la integración euro-latinoamericana, ¿no? Él se define con un cierto gracejo como un político de extremo centro, y yo creo que es una definición que le caracteriza sobremanera por su talante siempre negociador, conciliador y motivador, porque la verdad es que es una persona que cuando adopta y toma una decisión que siempre para adelante, ya sean temas europeos, temas relacionados con Gibraltar o con las relaciones con Marruecos. Los que lo conocemos en el día a día sabemos de su profunda capacidad profesional y de su arrojo también mediático y profesional. Y ya sin más dilaciones le cedo la palabra a don José Manuel García Margallo para que exponga su... 30 minutos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la amable presentación. El problema siempre cuando tienes que hacer una ponencia o desarrollar una conferencia o más modestamente una charla es la elección del tema. Y a mí me ha parecido que en el momento actual, en estos tiempos líquidos que vivimos, el hacer una panorámica sobre dónde estamos y sobre todo dónde vamos a estar en la próxima década era el enfoque más adecuado. La Conferencia de Seguridad de Múnich de 2018, el presidente Steinmeier, presidente alemán, empezó con una frase que había tomado del Hamlet de Shakespeare, diciendo: "The world is out of joint", el mundo está dislocado, está distorsionado.
Y creo que es rigurosamente cierto. En aquel año se habían producido enormidades, como diría nuestro Unamuno. Los británicos habían decidido abandonar la Unión Europea, volviendo el Reino Unido a su concepción visceralmente insular. En los Estados Unidos ejercía la presidencia Donald Trump, que estaba planteando una enmienda a la totalidad al orden liberal internacional que se había alumbrado precisamente en la Casa Blanca después de la Segunda Guerra Mundial. En el mundo, en Europa, en América Latina, en otros países, florecían regímenes populistas de uno y otro signo, caracterizados por ofrecer siempre soluciones simples a problemas complejos y generados, en mi opinión, por una palabra muy clara: el miedo. El miedo de las gentes a perder su puesto de trabajo como consecuencia de la deslocalización de las empresas en un mundo sin barreras y sin fronteras. El mundo a perder los pocos puestos de trabajo que quedaban en sus países después de la deslocalización como consecuencia de inmigraciones masivas y sin control. Y en este lado del Atlántico, en países más maduros desde un punto de vista histórico, el miedo a perder la identidad nacional como consecuencia de ese contacto entre unos y otros que es la globalización. Así las cosas, en Europa estamos en estos momentos, se ha inaugurado ya una conferencia sobre el futuro de Europa. Y no son pocos las organizaciones internacionales que están haciendo un ejercicio de prospectiva para saber cómo va a ser el mundo. El ejercicio europeo es a una década, hasta 2030. El ejercicio en los Estados Unidos por parte del Consejo de Seguridad hasta 2040. Me parece que repasar lo que ellos han dicho es extraordinariamente útil, porque decía un filósofo español que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Solo si sabemos cómo va a ser el mundo en que tenemos que navegar, podremos tomar las decisiones más correctas. Y en mi opinión hay 4 características que definen el mundo en el que estamos. ¿Dónde estamos en este momento? Luego pasaré a una pregunta más complicada, es ¿dónde vamos a estar en la próxima década o en los próximos 20 años? A mi juicio hay 5 características que definen el mundo de hoy. La primera es que el mundo es menos libre de lo que era. En el 2018, en esa conferencia de seguridad al que me he referido anteriormente, la conferencia de seguridad de Múnich, se manejó un informe hecho por Freedom House en que decía que las libertades públicas estaban en el punto más bajo desde hacía una década. Un informe posterior, del año pasado, en 2020, dice que el número de democracias plenas, democracias auténticas, ha bajado de 23 a 22. El de las democracias no plenas ha subido de 54 a 52 y los regímenes autoritarios, la tercera categoría desde un punto de vista cualitativo, ha pasado de 54 a 57. Y lo grave es que esas amenazas a la libertad, que antes estaban fuera de eso que convencionalmente llamamos Occidente, donde están Europa, los Estados Unidos, América Latina, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, se está extendiendo también dentro de lo que es las murallas occidentales. Es obvio que tenemos en Europa amenazas serias al orden liberal internacional. Polonia y Hungría son los 2 casos extremos, pero también tenemos dentro de todos nuestros países partidos populistas de derecha o de izquierda que niegan ese orden liberal internacional. Quisiera ser aquí un poco más preciso, porque probablemente cada uno de nosotros tenemos una definición diferente de lo que significa el orden liberal internacional, pero todos podríamos coincidir en que se define por unas características que no son comunes y que cuando falta una de ellas estamos fuera de las democracias liberales para movernos en el mundo de las democracias iliberales. La primera es un compromiso con las libertades y derechos, especialmente con la libertad de prensa. La segunda es la separación de poderes, especialmente la independencia judicial. La tercera es la economía social de mercado, una economía que se define por 2 parámetros importantes: un mercado que funcione y la compensación social.
Mercado que funcione, que exige de los poderes públicos, sean estatales o sean federales o sean comunitarios, una vigilancia para que no se produzcan concentraciones de poder económico que acaban siempre en concentraciones de poder político. Y el segundo principio que define a las democracias liberales modernas de aquellas democracias liberales más arcaicas, de un liberalismo más viejo, es que el mercado no puede satisfacer necesidades de algunas personas que nada tienen que llevar al mercado, ni bienes, ni servicios, ni trabajo. Y esa gente merece una cierta solidaridad. Eso arranca de Bismarck, pero ahora ya es una conquista de todas las democracias liberales. La tercera característica, la cuarta, es el multilateralismo, que está amenazado por los partidos populistas de derechas y de izquierdas. Los de izquierdas sostienen que las organizaciones internacionales que nos dimos después de la guerra, desde el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Internacional, etcétera, no son democráticas, no tienen legitimidad y, por tanto, sus decisiones deben ser ignoradas. Desde el punto de vista del populismo de derechas, lo que se produce es un retraimiento, un repliegue sobre de las fronteras nacionales y se acude a los fenómenos de reivindicar la soberanía nacional y reivindicar medidas proteccionistas. El ejemplo de Trump es paradigmático, pero desde luego no es el único. El mundo, por lo tanto, es menos libre de lo que era. Hay una amenaza al orden liberal internacional, insisto, desde los populismos de derecha o de izquierda, por no hablar de los regímenes autocráticos, que se están convirtiendo en modelo para países terceros, como prototipo de combinación de mayor eficacia de lo que son las democracias. La segunda de las características es que el mundo en que estamos viviendo hoy es menos occidental, o si se prefiere, menos europeo. No solo por el desarrollo de China, que pronto será la economía más importante del mundo en términos de Producto Interior Bruto global, no así en términos de renta por individuo, pero que se complementa el auge de China con el descenso de otras economías. Por hablar de las nuestras, en el informe que ha hecho el Instituto de Prospectiva Europeo, señala que en 2005, de las 10 economías más importantes del mundo, hay 3 europeas. Dentro de 10 años serán solo 2 y dentro de 20 será solo 1, Alemania. Eso quiere decir que hay un desplazamiento del eje económico del mundo hacia Oriente que nos plantea un problema de subsistencia en este mundo globalizado. Tercero de los elementos que es central en la estrategia de la Comisión es la conectividad. No hace falta, no hay que hacer muchos números para saber hasta qué punto la conectividad, sobre todo digital, aumenta en los últimos tiempos. Si en el 2005, no hace tanto, había 1.000 millones de personas conectadas a Internet, en el año 2021 son ya 4.600 millones de personas conectadas con Internet de un total de 7.000. La pluralidad es la quinta de las características. Hemos atravesado a lo largo de estos tiempos que hemos discurrido juntos por distintas interpretaciones del mundo bipolar, de la Guerra Fría, al sueño del mundo unipolar de Fukuyama, y ahora estamos en un mundo auténticamente multipolar, un mundo nodal. Están los Estados Unidos, está China, está la Unión Europea, está Rusia y probablemente alguna potencia emergente más como la India. Y ese nuevo mundo obliga a un nivel de relaciones diferentes al que teníamos anteriormente y a armar un nuevo orden multilateral más acomodado a la nueva realidad. La última de las características a las que me he referido anteriormente es el auge de los populismos. En Europa conocemos bien lo que significan los populismos. Hay una experiencia histórica que fue lo que ocurrió entre las dos guerras mundiales, después de la guerra de 1918 y antes de la guerra de 1939. En 1917 se produce la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre. En 1918 se declara la paz
Europa es un continente dividido, devastado y ausente de la escena internacional, y hay, como dijo Marx, un fantasma, el fantasma del comunismo, que amenaza por extenderse por todo el continente. Es la época de Rosa Luxemburgo en Berlín, de Eisner en Baviera, de Béla Kun en Hungría, del Soviet Supremo en Nápoles, etc. Y ante ese temor de ese avance del movimiento comunista que acababa de triunfar en Moscú, la burguesía, por seguir empleando términos leninistas, llega a una conclusión. La democracia liberal, en cuanto se basa en el pluralismo político, en la división de la opinión pública en distintos partidos políticos que compiten entre sí, es demasiado débil para frenar esa oleada. Y lo que inventan son movimientos totalitarios de signo absolutamente contrario. Es la época de la Polonia de Pilsudski o la Hungría de Horthy, la Italia de Mussolini, la España de Primo de Rivera o la Alemania de Geta. Y en este momento en que hemos pasado dos crisis casi sucesivas, la crisis financiera de Lehman Brothers y la crisis del COVID, hay quien aspira también a movimientos populistas extremos de este sentido, insisto, de derechas y de izquierdas. ¿Dónde vamos? Que es la gran pregunta. Y aquí, en los distintos informes que yo he estado manejando estos días para preparar esta charla, hay tres herramientas analíticas que sirven para intentar adivinar cuál va a ser el mundo del futuro. Técnicamente se llaman megatendencias, catalizadores e intercambiadores, game changers en inglés. ¿Qué son las megatendencias? Las megatendencias son corrientes que vienen de muy atrás en el tiempo, son por tanto fácilmente predecibles y son muy difíciles de variar en el tiempo. Son como los icebergs que avanzan sin que sea prácticamente factible el desviar su rumbo, el desviar su derrota. Por tanto, cualquier decisión política tiene que tener en cuenta que se debe insertar en un marco inamovible que la condiciona. Los europeos y los americanos, los dos informes coinciden aquí prácticamente en cuáles son esas megatendencias. La primera es el cambio climático. Estamos todos de acuerdo, después de las vacilaciones que hubo fundamentalmente en los Estados Unidos como consecuencia de las teorías negacionistas que primero negaban el cambio, segundo decían que no se debía a acciones humanas y utilizaban como ejemplo las glaciaciones, y tercero, aun admitiendo las dos primeras premisas, creían que las nuevas técnicas, la captura del carbono, etcétera, bastarían para combatir el cambio climático sin que hubiese que atentar a los intereses de las grandes empresas que se dedican a los fósiles sólidos. Todos estamos de acuerdo ya en que el planeta se ha calentado desde la época preindustrial 1,5 grados y que el 2 grados es el límite infranqueable a partir del cual se produciría un desastre. Subrayan también, y esto es importante, que aunque en este momento llegásemos, hipótesis absolutamente improbable, a 0 emisiones, lo que hemos hecho en los años anteriores estaría influyéndonos durante los 40 años siguientes. Por tanto, ahí hay que actuar. Eso ha condicionado la estrategia de la Unión Europea. Los fondos Next Generation obligan a destinar un porcentaje muy alto de los recursos que reciban los países miembros a empresas conectadas, a empresas en el sentido orteguiano del término, para combatir el cambio climático. Si eso no se produce, si no somos capaces de revertir el cambio climático, de dominar el cambio climático, las consecuencias serían catastróficas. Sequías, inundaciones, aumentos de temperatura que llevarían a la pobreza y provocarían migraciones como el mundo no ha conocido hasta ahora. La segunda de las características de las megatendencias es la demografía. Todos admiten que el mundo
va a seguir creciendo, que la población del mundo va a seguir creciendo, que vamos a pasar de los 7.000 millones que somos ahora a unos 8.600 millones dentro de 10 años, en 2030. Un aumento sustancial, aunque la velocidad es menor que la de los años anteriores. Pero va a ser un crecimiento desigual. Hay áreas del mundo que no van a crecer o van a crecer muy poco. Entre ellos está, desde luego, la Unión Europea, que también está China, mientras que hay otras áreas geográficas, fundamentalmente Asia y especialmente África, que van a crecer mucho. Aquí me vais a permitir que como español haga una referencia especial a África, que es nuestra vecindad sur. África va a pasar de los 1.200 millones que son ahora a 2.700 millones en poco más de 20 años. Una población joven, en edad laboral y con ganas de buscarse el futuro. Y eso es un riesgos y oportunidades. El fenómeno migratorio va a aumentar, la tentación de emigrar hacia otros países, incluidos o especialmente aquellos que les ofrecen mayores oportunidades, va a ser tremenda. Ese cambio demográfico va a tener también un aspecto importante, que es el envejecimiento de la población. Si en el año 2020 en la Unión Europea la población mayor de 65 años era el 6,5%, en el año 2030 será el 12%, exactamente el doble. ¿Por qué se produce este envejecimiento? Por dos factores que condicionan la viabilidad del estado de bienestar. La caída de la tasa de fertilidad, por un lado, y el aumento de la esperanza de vida, por otro. Y eso tiene consecuencias importantes desde el punto de vista de las finanzas. El aumento de los gastos de envejecimiento va a ser muy superior, la velocidad muy superior a la anterior, y no solo en pensiones, mucho más en sanidad. En sanidad parece que el crecimiento solo vinculado al envejecimiento va a ser del 2%. ¿Qué otro problema plantea eso? Plantea un problema de la subsistencia del estado de bienestar como nosotros lo conocemos. El estado de bienestar se basa en que haya un número de personas trabajando que sean capaces de generar los recursos, con sus cotizaciones, los recursos necesarios para pagar las pensiones de los que se han jubilado. Si se reduce la población en edad de trabajar como consecuencia del descenso demográfico y aumenta la de los pensionistas que tienen derecho a una pensión, esa ecuación se rompe y será absolutamente necesario el transferir recursos del presupuesto recaudados con cargo a los impuestos tradicionales y no solo a las cotizaciones si queremos mantener el poder adquisitivo de los negocios. Es un tema tan actual que una de las tareas que tiene el actual gobierno español para seguir recibiendo los fondos de reconstrucción europeo, la primera es buscar una fórmula que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones. Como lo hagan es asunto suyo, pero que eso es lo que la Unión Europea va a poner encima de la mesa. Desde el punto de vista económico, vamos a crecer también. La población va a crecer, cuando he hablado de demografía, la economía va a crecer también. Pero el crecimiento también va a ser desigual. Los países maduros, los países desarrollados, los países de la Unión Europea, que están en ese grupo, van a crecer a un porcentaje del 1,4%. Los países en vía de desarrollo, los países emergentes, van a crecer a una velocidad del 3,6%. ¿Qué consecuencias tiene este crecimiento desigual? La primera es que va a haber en estos países que van a crecer más un aumento sustancial de las clases medias, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de la estabilidad política y también, por qué no decirlo, de posibilidades de consumir más. Segundo lugar, vamos a disminuir la pobreza, ya lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer. Y en tercer lugar, aunque parezca contradictorio con lo que acabo de decir, lo que se va a producir es un aumento de las desigualdades internas, que va a provocar, una vez más, un incentivo para los movimientos populistas.
Siguiente punto es la energía. La demanda de energía en el mundo va a seguir creciendo, va a aumentar cada año en esta década en que se fija el marco de previsión en un 1,7%. Por fortuna, esto no va a provocar luchas entre los estados, porque hay que contar con las energías renovables. Si no contásemos con las energías renovables, si hablásemos en términos de un stock cerrado, es obvio que la lucha por la energía podía convertirse en una fuente de conflictos importantes. Sobre la conectividad, lo he anunciado al principio, va a aumentar la movilidad. Se prevé que en 10 años los pasajeros en avión se multiplicarán por 2, pero sobre todo lo que va a aumentar es la conectividad, lo cual nos pone en puertas del otro gran fenómeno, del otro gran pilar. Uno es el cambio climático, de la estructura europea, que es la digitalización. Siendo ese el panorama, el problema son las decisiones que haya a tomar, pero voy a terminar con una que a mi juicio define todo lo que van a ser o pueden ser los programas políticos de todos los países aquí representados, que es lo que Rodrik llama el trilema de la globalización. Rodrik dice que un ser humano, cualquiera de nosotros, si le preguntásemos qué quieres, cómo quieres que sea la organización política a la que perteneces, empezaría por decir que quieren estar inserta en la globalización. Sabemos que el marginarse de la globalización conduce a la pobreza. La segunda, seguir manteniendo mi Estado-nación, mi pertenencia a mi identidad nacional. Y el tercero, la democracia. Globalización, Estado-nación y democracia. El problema es que se pueden conseguir 2 de esas cosas, pero no las 3. Y esas son las opciones que tenemos que hacer. La primera opción es decir, quiero globalización y Estado-nación. Es obvio que eso significa un sacrificio de la democracia. Hay un ejemplo, a mí me gusta siempre poner ejemplos muy claros. Cuando Grecia pide un rescate en la crisis financiera, la Unión Europea se descuelga con un plan para garantizar la sostenibilidad de la economía y de las finanzas griegas, para garantizar la devolución de los préstamos. Tsipras considera que eso es un ataque a su soberanía, somete a referéndum el rechazo del plan europeo, cosa que los griegos hacen voluntariamente. Bruselas se le dice, eso está muy bien, usted no va a tener dinero. ¿Qué tuvo que hacer? Necesariamente volver atrás. Es el ejemplo contrario de globalización y Estado-nación, pero no democracia, es China, que es un modelo alternativo que se está ofreciendo como una opción viable para muchos estados. Es uno de los peligros que tenemos. La segunda opción sería decir, bueno, quiero tener el Estado y Estado-nación, quiero tener la democracia, pero entonces usted lo que hace es que se sale de la globalización. Un montón de estados que han elegido preservar su soberanía en los términos westfalianos del término, no solo en América Latina, en África, en Asia, etcétera. También esa tentación está en algunos partidos representados en este Parlamento de Bruselas. La tercera opción es decir, queremos globalización y democracia, pero eso nos obliga a una cosa, es a renunciar a buena parte de la soberanía. Eso es lo que explica la Unión Europea. El juego de la Unión Europea no es más que cesión de competencias, compartir soberanías con los Estados miembros a cambio de pertenecer a un club. Hay quien no le ha gustado, hay quien ha querido recuperar la soberanía legislativa de Westminster o la jurisdicción de sus tribunales o el control de sus fronteras, que es el Reino Unido, que ha optado por el Brexit, aunque esa tentación puede surgir en cualquier momento si las cosas van mal. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Y es el punto final que quiero hacer. Ha sido como en los toros, ha habido luces y sombras. Ha habido sombras, hemos sufrido la pandemia, no hemos acertado del todo en coordinar las políticas de los Estados miembros. La conclusión es que tenemos que ir a una Europa de la salud.
que solo con competencias nacionales no se puede combatir un desafío global, y esto creo que vale para todo el mundo, y que tendremos que transferir competencias a los países miembros. Gracias a que hay una Unión Europea, los españoles hemos tenido vacunas. Si hubiésemos tenido que competir con otros estados en solitario en el mercado persa que se ha convertido en el mundo de las vacunas, no hubiésemos tenido. Eso es la sombra. La luz, ¿cuál ha sido? La luz ha sido que hemos dado un salto gigantesco en la Unión Europea. La reacción ha sido mucho más rápida, mucho más decidida y mucho más inteligente que tuvimos con la crisis de la pandemia. La Comisión, el Banco Central Europeo, desde el primer momento adoptó medidas auténticamente keynesianas. Bajada de los tipos de interés y, sobre todo, compra de deuda soberana en las cantidades que fuesen necesarias para preservar la estabilidad. Nada menos que 3,8 billones españoles, miles de millones americanos en deuda soberana. Y todos los Estados miembros, desde luego el nuestro, pueden seguir porque el Banco Central compra la deuda que echa. Eso terminará, pero ahora está. Segunda medida inmediata, red de seguridad. El SURE para trabajadores, 100.000 millones. El MEDE, Mecanismo de Estabilidad para los Estados, otros 100.000 millones. Y el Banco Europeo de Inversiones para las empresas, 240.000 millones. Pero lo más importante fueron los fondos. ¿Por qué fueron importantes? Porque se han financiado con una emisión conjunta, una emisión auténticamente europea, respaldada por el presupuesto de la Unión y no por los presupuestos nacionales. Y esa emisión se pagará también con impuestos auténticamente europeos que estamos discutiendo ahora. Eso es un salto gigantesco, por eso hablamos del momento hamiltoniano en la Unión Europea. Estados Unidos nace cuando las 13 colonias mutualizan la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. Nosotros hemos dado ese salto y necesariamente tendremos que acompañarlo de la creación de un tesoro común para la emisión, para la distribución de los recursos así obtenidos y para la obtención de nuevos recursos. Esa es la situación en Europa, en la que tenemos los federalistas, los que soñamos en los Estados Unidos de Europa, puesta en nuestra fe. No sé si me he excedido, pero he visto que el moderador me ha llamado la atención y, por tanto, la responsabilidad de mi incontinencia será más suya que mía. Nada, José Manuel, te has ajustado perfectamente al tiempo y te damos muchísimas gracias por todo este recorrido tan brillante que nos has hecho viajar en el túnel del tiempo tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Está claro que todas las reflexiones que has expuesto dan para mucho, dan para muchas. No sé cómo vas de tiempo de agenda, si podemos pasar al segundo conferenciante y al final de la segunda conferencia abrimos un brevísimo turno de preguntas. Es que tengo una reunión luego. Si hay preguntas ahora, que las pudiese contestar, porque vale. No voy a poder quedarme a la segunda conferencia porque tengo otra reunión inmediatamente. De acuerdo, pues pregunto entonces a mis compañeros si hay pendiente alguna pregunta. Aparentemente yo no veo ninguna pregunta concreta. No sé si alguno de los participantes levantando la mano quiere ya presentar alguna pregunta al ministro Margallo. Pablo Podadera. Sí, gracias. Gracias por concederme la palabra. Se me oye bien, ¿no? Muy bien. Pablo. Sí, bueno, felicito al señor exministro García Margallo por su exposición tan didáctica, tan ordenada y tan precisa. Y me gustaría simplemente conocer cuál es su opinión sobre ese interés de la Unión Europea por la autonomía estratégica abierta. ¿Qué opinión le merece al señor exministro? Muchas gracias, Pablo Podadera. Yo creo que eso es una necesidad. Es decir, el concepto de autonomía estratégica llevaba mucho tiempo encima de la mesa, porque el esquema inicial era que Europa renunciaba a tener una política de defensa propia
que encomendaba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en concreto a los Estados Unidos. Cuando se produce la elección de Trump, Trump anuncia varias cosas. Anuncia que tendrá que ver si está dispuesta a cumplir el compromiso del artículo 5, que dice que todos los Estados miembros responderán a la agresión de uno de sus estados, como si la agresión se hubiese producido a ella, y empieza a retomar, porque ya lo había hecho Obama, la retirada de los Estados Unidos de algunos de los escenarios estratégicos en los que estábamos juntas. Afganistán es el paradigma, pero luego se produce la dejación de responsabilidades en Siria. Y hay un momento en que Obama dice que si Bashar al-Assad utiliza las armas químicas contra su pueblo, será una línea de no retorno. Las utiliza, no pasa nada, y a partir de ese momento el destino de Siria se está decidiendo por Rusia, por Irán y por Turquía. No están ni los Estados Unidos ni la Unión Europea. En la vecindad sur, que es la que más nos importa desde el punto de vista europeo, en Libia los Estados Unidos no participan, en el Sahel no participan los Estados Unidos. Ahora también parece que la Unión Europea está pensando en retirarse de Mali, lo cual dejaría todo el Sahel como un escenario muy complicado desde el punto de vista de la ayuda al terrorismo, lo cual podría desestabilizar el Magreb y la frontera sur, lo cual como español me preocupa mucho. ¿A qué nos lleva eso? A decir, que lo dijo la canciller Merkel ya en el 2018. Ya no podemos estar seguros o confiar del todo en que tenemos a los Estados Unidos detrás, porque van a estar en aquellas áreas en que ellos tengan interés, pero no nosotros. Y eso nos obliga a eso que se llama una autonomía estratégica, es decir, a reforzar el pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica, pero tener una capacidad de decisión en ese pilar y tener capacidad de decisión propia, al margen de la NATO, en aquellos escenarios en que tengamos que estar. Es obvio que el salto hacia los Estados Unidos de Europa, que han supuesto esta mutualización de la deuda, tiene que ir acompañada de una política exterior y una política de defensa que hoy simplemente no tenemos. Eso es bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, ministro Margallo. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bien, pues no hay más preguntas. Yo me arriesgo a hacerte una consideración. Ayer tuvimos a Ramón Jáuregui en la primera jornada del Congreso y Ramón Jáuregui nos anticipó que el actual alto representante y vicepresidente de la Comisión Europea está trabajando en un próximo encuentro de la presidenta de la Comisión Europea con los jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica. He perdido parte de la pregunta. Anticipó que Borrell va... Está trabajando en una próxima celebración de una cumbre euro-latinoamericana, una cumbre de la presidenta de la Comisión Europea con los jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica. ¿Cuál es la información que tienes tú en este sentido y cuál es la impresión que este posible encuentro bilateral puede producir para impulsar las relaciones euro-latinoamericanas? Bueno, vamos a ver, no tengo más información que la que tú me acabas de dar, pero mi impresión es que la Unión Europea, que intenta decir que va a perder peso demográfico, va a perder peso económico y por tanto peso político, su influencia, su relevancia en el mundo dependerá de su capacidad de relación. Eso es lo que va a prevalecer en el mundo nodal. Y es obvio que esa capacidad de relación tiene un interlocutor privilegiado en América Latina. Es decir, todo lo que sea reforzar los lazos de la Unión Europea con América Latina nos dará mayor peso. Mira, yo como ministro de Asuntos Exteriores siempre planteé en la estrategia de acción exterior que España, como país, era un país, una potencia media, y que si quería boxear por encima de su peso, tenía que tener dos anclajes, los Estados Unidos y la Unión Europea. No es lo mismo discutir en Libia o en Venezuela diciendo eres el ministro de Exteriores de España que si representas, tienes la voz de la Unión Europea y te has ganado la complicidad de los Estados Unidos.
Y lo mismo es que lo puedo extrapolar a Europa. La Unión Europea será tanto más fuerte cuanto más alianzas tengan los organismos internacionales en donde estamos presentes. Y nuestros principales aliados son aquellos que comparten con nosotros una vez pensado, una concepción del mundo y de la vida y tienen intereses comunes. Y América Latina es uno de los interlocutores privilegiados. Otro que habrá que empezar a reflexionar cómo ordenamos eso es nuestra influencia en el este. Es decir, la Unión Europea, si quiere ganar peso, o el peso que está perdiendo, naturalmente tendremos que llegar a una solución con Rusia. No podemos estar enfrentados a Rusia. Pues muchísimas gracias, ministro Margallo, por tus brillantes exposiciones, por tu impulso personal y por tu amistad con el GIELEPI. Te emplazamos a próximas actividades. Pues muchas gracias. Te doy las gracias por tu dedicación y por tu exposición. Muchas gracias a ti.